Universidad de Chile. Le he puesto como título la criptografía en los negocios de la próxima década, básicamente porque haremos una especie de charla coloquial de tipo informal para presentar cuáles son los estudios de posgrado que podríamos hacer la gente que está interesada en formarse en temas de seguridad. Vamos a ver que es muy importante el tema de la seguridad, no solamente es una moda, sino que está muy cimentada en lo que es la industria actual. Y entonces vamos a ver cuáles son los perfiles que podríamos seguir en temas de formación, ver cuáles son las ofertas que hay. Dentro de las ofertas está, como digo, el diplomado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios, que ya os mostraré una diapositiva al terminar las mías, que son unas 20 aproximadamente media diapositivas, incluso de media hora. Y luego a continuación haremos una introducción de por qué la criptografía hoy en día es un tema importante, no es un tema relegado a las aulas, a temas de matemáticos profundos, sino que es un tema de gran actualidad y que se avecina pues una etapa, yo diría que una década, en donde van a haber negocios muy importantes en temas de la criptografía. ¿Vale? Bien, pues soy Jorge Ramiro Aguirre, me imagino que me conocéis. Si alguien no me conoce, pues como mi apellido no es muy común, es tan fácil como poner Jorge Ramiro en internet y ver mi página web. Soy, entre otras cosas, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, como aparece allí. También profesor de otras universidades, en este caso la Universidad de Chile en Santiago. También pues en Argentina, pues aquí en España también soy universidad de posgrado en la UNIR y en la Universidad Autónoma de Madrid. También doy clases en Colombia, en Ecuador. Básicamente en Latinoamérica en temas de posgrado y aquí en España en posgrado y grado de hace 25 años en seguridad de la información y en el fondo basándome casi en temas de criptografía. ¿Vale? Bien, además, como sabéis, pues hace 20 años prácticamente pues creé una red llamada CryptoRed, que la manejamos hoy en día el doctor Afonso Muñoz y yo, y con otro pues, colega, en este caso Raúl Siles, pues que son personas muy influyentes aquí en España en el tema de seguridad y tema de hacking también. Hemos creado una nueva empresa de hace muy pocos meses se ha creado esta empresa llamada CryptoCert, donde ofrecemos una certificación en criptografía que también hablaré de ella dentro de un momento. ¿Vale? Bien, pues comenzamos entonces esta pequeña charla, como digo, es de tipo muy informal, muy coloquial, no tiene nada de matemáticas, ni mucho menos de temática de criptografía, es solamente una introducción a lo que sería la formación y que sería interesante que uno decidiese en función de cuáles son sus expectativas para hacer pues, una formación de posgrado en seguridad. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces comenzamos la siguiente diapositiva, si esto me lo deja aquí. Si os fijáis, pues esa es la presentación, es la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la Universidad de Chile, la que pues tiene, como digo, este diplomado en seguridad de la información, que yo formo parte del staff de profesores y que va a comenzar pues el día 2 de septiembre ahí en Santiago de Chile. Bien, primero que nada, la seguridad informática, ya veremos más adelante que también se llama seguridad de la información, hay pequeños matices. ¿Es una moda o es una necesidad? Si vamos a distintas empresas del entorno de la seguridad que hablen de cuál es el mercado de trabajo en el futuro, podríamos buscar cualquiera en Internet, entre ellas, por ejemplo, Randstad, que es bastante conocida a nivel mundial, y habla de los profesionales TIC, de tecnologías de la información y comunicaciones, que se van a demandar más en los próximos años. Aquí pone una frontera año 2020, pero se habla de bastante más allá de los 2020. Pues sabéis que hay muchos documentos que se habla que faltan pues, cerca de 1 millón de profesionales en los próximos 10 años, tanto pues, en Europa como en Latinoamérica, Estados Unidos, y son profesionales que son muy demandados en temas muy puntuales, como por ejemplo realidad virtual, realidad avanzada, soluciones de movilidad, Big Data, Cloud Computing, Blockchain, ciberseguridad, Internet de las Cosas, Digital Channel, Robotics y Machine Learning. Lo importante de todo esto de aquí es que si vosotros pensáis en cada uno de estos temas que dicen que son los más importantes que va a atender el mercado de los profesionales ingenieros, vais a ver que en todos la seguridad es un tema transversal. Es decir, no hay Big Data, no hay computación en la nube, pues no hay evidentemente ni blockchain, ni seguridad, ciberseguridad, ni mucho menos Internet de las Cosas, si no tenemos la seguridad embebida en todos los sistemas.
¿Esto qué significa? Que si bien es muy interesante que haya gente, ingenieros que sepan de robótica, de machine learning, si no tienen conceptos de seguridad, pues lo van a pasar un poquitín mal. Entonces, pues una de las líneas interesantes es intentar hacer un posgrado o alguna formación del tipo, pues de tipo maestría, diplomado, pues especialización o bien máster que llamamos en España en temas de seguridad, porque como veis es el entorno que va a tener pues un mayor auge y una mayor salida del mercado laboral. ¿Vale? Seguimos entonces la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué posgrado debo hacer? Porque nos podemos buscar en Internet y buscamos que hay seguridad informática, diplomados, etcétera, seguridad de la información, seguridad en redes y sistemas, gobierno y gestión de la seguridad. Por ahí ya comienza a aparecer desde hace unos 10 años la palabra ciberseguridad, que se usa con mucha alegría, cuidado. El tema de seguridad es un poquitín más serio, ya lo hablaremos más adelante. Y entonces, ante toda esa vorágine de propuestas que tenemos de formación profesional de posgrado, la pregunta que nos hacemos es ¿qué voy a estudiar? ¿Para qué me sirve lo que yo voy a estudiar? Luego le puedo sacar un provecho, es decir, tendré un retorno de esa inversión que he hecho, evidentemente, en pagar los estudios. Lo importante, más que nada, que tenéis vosotros es saber qué es lo que se quiere. Eso es algo bastante lógico, ¿no? No es algo casi de perogrullo, pero quizás más os diría que vosotros penséis dónde vais a estar o dónde os sentís más cómodo. Más adelante vamos a ver que hay distintas líneas de la seguridad, más de la parte de gestión, más de la parte de máquina, más para la parte de ciber, más de la parte de investigación, y en función de cuál es el entorno en que vosotros estáis más cómodo, es donde vais a tener pues, mayores facilidades. ¿Por qué? Porque en seguridad de información vais a ver que es un tema tremendamente amplio. Fácilmente podemos sacar más de 50 asignaturas que se imparten en muchos diplomados, en muchos másteres en España y en Latinoamérica, y entonces, claro, es imposible ser experto en 50 asignaturas, totalmente imposible. Entonces, vais a tener que estudiar no solamente mientras estéis haciendo un posgrado, sino que después os van a exigir en seguridad. Sabéis que tenemos una especie de talón de Aquiles que te dicen, de acuerdo, tú tienes un máster, etcétera, etcétera, pero ahora tienes que certificarte, ¿vale? Para que sepamos que eres bueno, vas a tener que tener un certificado CISA, CISP, CISM, pues certificado de ethical hacking, etcétera. Te tienes que además certificar. ¿Eso qué significa? Que vas a tener que estar estudiando toda la vida. Entonces, lógicamente, para que donde va a estar más cómodo es donde le vas a sacar más provecho. Porque si no estás muy contento, te has metido en algo, por ejemplo, más orientado a máquina, más orientada a seguridad en redes, y a ti los temas de los firewalls y de los IDS y todas estas cosas no te vienen mucho, pues lógicamente lo tendrás un poquitín más complicado. Como lógico, es algo bastante obvio lo que estoy diciendo. Y otra cosa que también tenéis pues, que tener pues, presente es donde tendréis un mayor recorrido profesional. Hay temas que son de corto alcance y hay temas que son de más largo alcance. Entonces, si queréis luego ver, por ejemplo, un CISO de una empresa, el Chief Information Security Officer, pues entonces tenéis que ver pues, por dónde es lo que es conveniente que sepáis, aunque evidentemente un CISO tendrá que saber de todo un poco. De estas 50 y tantas asignaturas, tendrá que saber de todo un poco, no será experto en todas, porque será imposible, pero tendrá que saber de todo un poco. Y lógicamente, algunas preguntas personales que tenéis que hacer vosotros, ¿será posible que yo estudie en esa universidad es a distancia o no? En mi ciudad, en mi país, ¿existe esta formación sí o no? ¿Me tendré que ir al extranjero? Esos son temas personales que tenéis que vosotros, lógicamente, dilucidar. ¿Vale? Bien, vais a ver que tenemos seis perspectivas distintas de ver el tema de la seguridad, quizás más o menos orientado por las épocas, ¿no? De hace unos 50 años, desde el año pues, 1970 y tantos, por ahí, la criptografía era el inicio, el inicio fue la criptografía, de hecho, sabéis que es la ciencia más antigua de lo que es la seguridad, y entonces en los años 70, 80 y 80 y pico, pues todo se basaba en la criptografía. No existían prácticamente las redes, Internet era solamente una cosa rara por ahí en Estados Unidos, a nivel militar, ¿no? Pues, y no había, pues, evidentemente, idea de lo que era una PKI, algo así, aunque investigadores como Diffie, Hellman, Rives, Amir y Adleman ya hablaban de eso, ¿no? Hablaban que esto es interesante en los años 76, 79, porque podrá hacer una firma digital. Y la gente se preguntaba en esa época, ¿y qué es lo que es una firma digital? Y sí, eso es algo que será a través de una PKI. ¿Qué es una PKI? Idea, ¿no? Pero bueno, estas cosas van avanzando, con lo cual podemos decir que unos 20 años iniciales la criptografía lo era todo, ¿no? No había nada más. Pero llegaron las redes, comenzaron a llegar las redes y ya hablamos de seguridad en redes,
ya hablamos de ataque, hablamos de phishing, hablamos de temas de hacking, hablamos de defacement, pues hablamos de código legal, código ilegal, en fin, distintos conceptos más orientados a redes, y entonces la seguridad comenzó a tener esa otra faceta, donde ya hablábamos de una red, como hay que proteger la red, si la red hay que protegerla en la parte de MZ, es decir, todos estos conceptos que sabéis de redes, y se crea, como veis, pues una ampliación de la seguridad, ¿no? Tercera perspectiva, también en los años 90 comienzan a aparecer pues, todas esas, o no aparecer, sino que comienzan ya a tener mayor peso todas esas normativas internacionales que hoy se conocen como la ISO 27000 y todas esas familias, pero pues comienzan ya no a conocerse, sino que a aplicarse, ¿no? Entonces ya las empresas comienzan a decir, oye, para yo ser competitivo, además tengo que tener un certificado que diga que haga las cosas de seguridad bien, que trato los datos de mis clientes bien. Y entonces esto hay que hacerlo, y claro, esto me cuesta dinero. Y como me cuesta dinero, pero luego yo puedo tener más clientes, entonces tengo un retorno de inversión. Aquí entonces aparecen otros conceptos, el de management, el tema de protección de datos, el de business computing, en fin, temas como veis pues ya de controles, los controles típicos de la ISO. Entonces tenemos otra faceta de la seguridad que, como sabéis, se mueve muchísimo entre las empresas que hacen consultoría o auditoría, las Big Four, ¿no? Pues el Ernst & Young, Deloitte, KPMG, pues Pricewaterhouse, etcétera. Son empresas que se dedican bastante al tema de gestión de la seguridad, ¿no? Una cuarta perspectiva, ya comienza a hablarse del tema de ciberseguridad. Mientras hablamos de los años 2000 y se habla del tema de ciberseguridad, se habla de backdoor, de puertas traseras, se habla de temas pues, incluso ya orientados a lo que veremos dentro de un momento, que sería la seguridad industrial, de Stuxnet, ¿vale? Se habla pues eso de los gusanos en la red, de los script kiddies, y todos los conceptos que están ya más orientados al tema de ciber, de la protección en la red, de cross-site scripting. Ya no se habla solamente de seguridad en redes, se habla de seguridad en la web, ¿no? Entonces ya cómo hacemos temas de programación de web seguras, que no es nada fácil. Entonces es otra línea que, como veis, comienza a aparecer. La quinta línea es la seguridad industrial, que ya pues lo tenemos aquí al lado. Ya tenemos sistemas SCADA, ya tenemos los sistemas de ataques masivos, las APTs, las amenazas persistentes avanzadas, hablamos pues, de ciberdefensa, de ciberataque, de ciberinteligencia, ya hablamos de los famosos PLCs, ¿no? Esos autómatas con los cuales yo puedo controlar pues, la temperatura de un sitio, de un edificio, lo que sea, e incluso puedo entrar en Internet, porque eso es lo que es lo divertido, ¿no? Que esos sistemas antiguos que eran solamente con SCADA, pues yo no tenga que trabajar en un modo muy por rudimentario, sino que lo puedo hacer a través del móvil. Mira qué bien, ¿vale? Yo controlo la temperatura de mi horno, ¿vale? O el pH del agua, de mi agua potable a través de mi móvil. Vale, pues te han hackeado el móvil y el pH del agua lo han matado, lo han cambiado y han matado a 1000 personas en un día. Entonces, claro, esto es un tema complicado, peligroso. Cuando hablamos ya de seguridad industrial, es que hablamos ya de seguridad de las personas. Entonces, ya sabéis, pues está todo el tema de soldado, que sabéis de Estonia, y todas estas cosas de aquí, en donde ya hay grupos de trabajo de profesionales, tanto militares como tipos civiles, que están trabajando en la protección de la información. Entonces, hablamos de palabras mayores, ¿por qué? Porque se habla de que una mala operación puede costar vidas humanas. Ya no es el problema de que se cae mi PC. Ya no es el problema que yo tenía un virus y me ha dado vuelta la pantalla en los años 80. ¿Vale? Ya no es un gusano que me ha dejado la red sin trabajar. ¿Vale? Ya no es un problema de que se ha caído un servidor porque han hecho una integración de servicio y no tengo, pues, no tengo Amazon o no tengo WhatsApp durante 5 o 6 horas. Es un problema que me han atacado el país, ¿vale? Me han dejado sin luz eléctrica, sin semáforos, sin aeropuertos, sin nada durante 24 horas, como ya ha sucedido. O sea, no es una película de Bruce Willis, existe, se puede hacer. Y entonces, claro, los gobiernos, los estados tienen que estar preocupados de eso y tienen que tener, como digo, grupos de trabajo que trabajan en empresas y trabajan conjuntamente con militares. Se hacen pruebas, ensayos, etc. ¿Vale? Como veis, esto ya es, por así decir, la guinda. ¿Qué viene en el futuro? La sexta perspectiva. Viene la cosa que el futuro incierto. ¿Qué es lo que se nos avecina? Pues todo el tema del quantum computing. Ya sabéis que pues, el quantum computing durante muchos años estaba muy centrado a lo que era la parte de investigación, del tipo académica, pero ahora las grandes empresas, IBM, Google, etcétera, han visto que ahí hay algo muy importante. Aunque me cueste miles de millones, ¿vale? Como un computador cuántico, pues trabaja como 1 millón de computadores, pues entonces, pues las cosas luego me pueden salir los números. Con lo cual, si yo tengo un computador cuántico relativamente decente, que será, me imagino que dentro de 20, 25 años o por ahí más o menos, que para nosotros puede ser mucho,
pero para un banco o una nación son 2 minutos, por así decirlo, pues entonces nos puede poner un serio problema. Los computadores cuánticos hoy en día están trabajando con 50, 60 qubits, como sabéis, es cosa de ir a internet y buscarlo en Google, pero si ya tuviésemos dentro de unos 20, 25 años, que está a la vuelta de la esquina, computadores cuánticos con más de 2000 qubits, con más de 2000 qubits, seríamos capaces de romper en unos pocos minutos una clave de 1024 bits de RSA. ¿De acuerdo? Hoy no usamos claves de 1024 bits, usamos claves de 2048 bits, pero entonces pues, estamos en lo mismo. Es un tema de lo que hoy en día decimos que es totalmente imposible romper en cosas de miles, de miles, de miles, de miles, de millones de años, mucho más tiempo que la edad del universo para romper un ICE, pues resulta que con computadores cuánticos con ya 1000 o 2000 qubits, la cosa puede ser días, horas, ¿vale? Semanas, meses, y eso evidentemente es tremendamente peligroso. Un certificado digital de una firma digital, de una empresa, pues dura 1 año o 2 años, ¿no? Yo tengo 1 año para poder atracar. Entonces es complicado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces se nos avecina algo de los próximos años en que el tema de la criptografía va a tener que dar un cambio brutal. Estos últimos 50 años, o bueno, casi 40 y tantos años, ¿no? Desde Diffie-Hellman del 76, que hemos vivido tranquilamente usando los mismos algoritmos de siempre, aumentando el tamaño de clave muy alegremente. Mira, de 500 bits a 1000 bits, ahora a 2000 bits, pues mira, mejor 3078 bits, 4026 bits. No podemos aumentar la clave de forma indefinida, porque se hacen los sistemas más lentos. Y yo quiero tener incluso criptografía ágil, que trabaje en el móvil, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Pero cuando tengamos computadores cuánticos, pues resulta ya de 2000 qubits, pues resulta de que entonces pues la criptografía tendrá que subir mucho. Con lo cual, ¿qué va a suceder? La criptografía del tipo asimétrica, la que hoy en día usamos en intercambio de clave, en firma digital, que es el candado en TLS y todas estas cosas que son de tipo transparente, pero lo hacemos día a día, pues resulta de que esos algoritmos ya no van a servir. Ni curvas elípticas, ni Diffie-Hellman, ni RSA van a ser como quien dice el Villeneuve, el César, los algoritmos del tipo clásicos. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que se llama criptografía postcuántica. ¿Por qué se llama postcuántica? Porque es la criptografía que habrá que utilizar cuando ya tengamos el advenimiento de la computación cuántica de verdad a partir de 1000 o 2000 qubits, que será dentro de 15, 20, 25 años. ¿Eso qué significa? Que están trabajando desde hace bastantes años grandes grupos de investigación de todo el mundo haciendo propuestas de muchos algoritmos, ya han avanzado muchos años, hay muchas universidades, incluso también alguna española trabajando allí, donde matemáticos normalmente están proponiendo algoritmos que sean resistentes a la computación cuántica de supuestamente dentro de 20, 25 años, que tenga una capacidad de 1000, 2000 o 3000 qubits. Tú dices, es que estamos solamente en 50 qubits, hasta llegar a 2000 qubits nos falta una cantidad brutal, ¿no? Pues no tan brutal. Hace 60 años se inventó el ENIAC. Hace muy poquito hemos visto los ordenadores que se utilizaban para el alunizaje del Apolo 11, ¿no? Aunque hay gente que sigue creyendo que no se ha alunizado, pero en fin. Y si lo veis, vamos, son mucho más pobres que cualquier móvil de hoy en día. Con lo cual, hablar de 25 años no es cosa sencilla. Hablar de 25 años puede cambiar muchísimo la tecnología, especialmente, ojo con eso, especialmente porque en el tema de criptografía y en la computación cuántica hay negocio. Y como hay negocio, ya no es solamente un país que está interesado, sino grandes universidades, Harvard, el MIT, etcétera, sino que están interesados empresas. Y como las empresas huelen que ahí hay dinero, van a invertir dinero. Con lo cual, lo que pensábamos que iba a tardar 10 años, igual tarda 5 años. Entonces, es muy importante el tema de tener esta sexta perspectiva. Bien, pues entonces, con toda esta perspectiva, ¿cuáles son las ofertas de posgrado en seguridad que encontramos tanto en España como en Latinoamérica? Pues bien, aquí en España llamamos máster, en Latinoamérica se llaman maestrías, diplomados o también especializaciones. Yo doy una, por ejemplo, en este caso en Argentina. Diplomados es el que doy pues aquí en Chile, maestrías en Ecuador y máster aquí en España, ¿no? Resulta que aquí en España hay 65 ofertas actuales. Tú dices, esto es una barbaridad. Sí, señores, es una barbaridad. Cuando hice un estudio que se llama MESI, ¿vale? Era pues el mapa de enseñanza de seguridad de la información, y lo hice en CryptoRed, eso fue el año 2014, enero de 2014, pues había solamente encontrado pues unos 25 o 30 másteres.
hoy en día en 5 años se han duplicado, 65 ofertas. No solamente universidades, hay muchas empresas que para poder tener gente bien preparada para su SOC, ¿vale? Para sus sistemas de seguridad, de sus centros de seguridad, pues entonces ellos mismos lo forman con una universidad detrás que sencillamente entrega el título para que sea un título oficial. Es decir, hay empresas interesadas en formar. Aquí tenéis dos enlaces, uno que es el de Messi, que está, como digo, actualizada solamente en España la formación de pregrado y de posgrado, pero que es del año 2014, y otro documento muy reciente de mayo de 2019 del INCIBE, donde puedes ver cuáles son los másteres y grados en ciberseguridad en España, que como digo son 65, una barbaridad. Bien, ¿qué sucede en Latinoamérica, donde yo tengo pues, un cierto pues, cariño, porque viví mucho tiempo en Chile, estoy casado con chilena, tengo familia allí, y pues voy mucho a otros países, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, etcétera, he estado dando pues, clases allí. Resulta de que sí, hay ofertas en temas de posgrado en seguridad, pero no es esa cantidad brutal que hay aquí en España. Igual algún país tiene 12, 15, 8, 10, etcétera, pues en Chile no sé, igual hay 4, 5, 6 o 7, media docena, pero no creo que haya veintitantas en Chile. Quizás en Brasil haya bastante más, en México también, pero en otros sitios hay 3, 4, 5, 8, 10. El concepto que aquí en España haya 65 son, son cosas que habría que analizar más en profundidad, porque son pues, temas de leyes que han favorecido el tema de desarrollo de la seguridad de la información, pero bueno, no es que seamos ni mejores, ni bonitos, ni más altos, ni más bajos, ni con más pelo, ni con menos pelo como yo, sino que sencillamente es que ha habido una especie de fortalecimiento de esta formación en seguridad y además las empresas lo piden. Con lo cual, pues, la gente se forma. Y la gente se forma pagando, ¿no? O sea, no es que sean personas que digan, pues mira, yo voy a pagar lo que sea, no. Pagan porque saben que luego, pues, tienen un retorno de inversión. Bien, ¿cuáles serían los títulos de posgrado que podríamos tener y donde yo tengo que comenzar a elegir, ¿no? Posgrado en seguridad informática o posgrado en seguridad de la información. Pues hay ligeros matices entre lo que es seguridad informática y seguridad de la información. Si alguien no lo conoce bien, puede ir a ver la píldora TOT. Sencillamente vais a Google y preguntáis píldora formativa TOT y vais a ver que hay 49 píldoras formativas de un proyecto que hemos hecho en CryptoRed, donde se da la diferencia entre lo que sería seguridad informática más ligada a los sistemas, ¿vale? Y seguridad de información más ligado pues a una empresa donde ya se introduce la gestión, el análisis y gestión de riesgo, el tema de adecuación a las leyes, adecuación a la normativa, etcétera, etcétera. También tenemos posgrados en ciberseguridad y ciberdefensa, con lo que yo comentaba hace un momento de que se usa con mucha alegría la palabra ciber. La palabra ciber viene de cibernética. Cibernética nos lleva un poquitín al tema pues, de T-1000, ¿no? Pues de esas películas en donde se ve un cyborg que hace ciertas cosas, ¿no? Con lo cual, el tema de ciberseguridad, bajo mi punto de vista, debería reservarse más a la seguridad de tipo industrial, donde yo estoy forzando que una máquina, por ejemplo, me cambie la temperatura, que una máquina, pues, un PLC me cambie pues, una lectura, yo creo que está todo bien y está todo mal, ¿no? Que es lo que sucedió, por ejemplo, en la bomba atómica, ¿no? Pues que suponía que estaba bien el crecimiento de uranio y no, ¿vale? Estaba entregando una lectura falsa y entonces eso al final reventó, ¿no? Ese tipo de problemas se pueden dar, apagones a nivel mundial, en fin, cosas que han sucedido en donde yo hago a través del ciberespacio, yo estoy afectando ya a máquinas. Hablar de ciberseguridad donde yo tengo un phishing, que hay alguien que me está intentando pues, meter pues, una carta nigeriana o algo así, pues para mí creo que es un poquitín pasado. ¿Vale? Hablamos de posgrado en informática forense y peritaje, tema importantísimo, ¿no? Y no digo solamente la forense normal, digo la forense en teléfonos móviles. El tema de resolución de asesinatos, el tema de saber en qué lugar estaba tal persona, etcétera, es un tema complejo y muy interesante. Protección de datos. Protección de datos es un tema muy importante. Aquí en Europa hay una nueva ley de protección de datos que es muy estricta y es tremendamente importante porque los datos ya sabéis que las grandes empresas lo están utilizando. Ya veis que los problemas que hay pues, con Google, con Amazon, etcétera. De hecho, ha salido una noticia hace pocas horas de unos PC spin que se le ponían a los representantes de países para que supieran quién eran y dejarse entrar a distintas reuniones, por ejemplo, del T20 y tantas cosas de aquí, de G20, y resulta de que los espiaban, incluso grababan conversaciones, así de difícil. ¿Por qué? Porque se dice que ya las empresas que manejan el concepto de datos y luego hacen mal uso de esos datos,
pues se está manejando más que el tráfico de drogas, ¿no? O sea, fijaros lo importante que sería la protección de datos. Seguridad empresarial, seguridad de información y comunicaciones, la famosa TIC, ciberseguridad en sistemas de control industrial, esto es lo que decía yo que es la última parte, posgrado en gobierno y la seguridad, el buen gobierno, hacer bien las cosas, auditoría, seguridad del gobierno y derecho a la TIC. Como veis, ahí pues, he puesto algunos títulos, pero pueden haber muchos que os pueden más o menos a vosotros interesar. Asignaturas. Aquí he tomado algunas de distintos posgrados, me quedan algunas cuantas más, pero si fijáis tenemos muchísimos, desde fundamentos, criptografía, tecnología, protección de datos, normativa, seguridad en redes, seguridad en web, seguridad en IoT, hacking ético, ofensa informática, en fin, criptografía ligera, ontología de seguridad, en fin, tengo amenazas persistentes, tengo aquí pues eso, unos 40 títulos que podría fácilmente aumentarse en unos 5 más. ¿Qué quiere decir? Que si yo me quiero formar en todos los del tema de seguridad, tengo fácilmente unas 50 asignaturas que perfectamente se podrían impartir cada asignatura, pues si fuera un curso normal, pues unas 30, 40 horas, 50 horas. Es decir, voy a pasar durante 7 u 8 años estudiando. Entonces es difícil tener una idea completa de todo y entonces habrá que focalizar en algo, especializarse en algo y saber de todo un poco, que es, por ejemplo, lo que tendría que saber un CISO, ¿no? Saber de todo un poco, ¿vale? Para que no le metan goles, pero pues luego ser especialista en algo, en auditor de seguridad de información, ciberinteligencia, ingeniería inversa, etcétera, ¿vale? Bien, ¿en qué perfil me siento más cómodo vosotros? Eso es lo que tenéis que, pues, más o menos aquí he intentado adaptarlo en unos pocos, en gestión. Por ejemplo, trabajáis en Deloitte, en KPMG, en Ernst Young, vais a cliente, vais a consultoría, vais a auditoría, y entonces pues veis la adecuación que tiene a las normas ISO, si están cumpliendo la ley de datos de vuestro país, etcétera. Eso es un tipo de perfil, ¿no? También el gobierno de la seguridad es un perfil un poquitín más amplio, un poquitín más alto, en donde se habla ya no solamente de hacer auditorías y consultorías, sino que se habla de la seguridad de la empresa, de cómo yo monto un plan de seguridad, de cómo yo monto pues, un disaster recovery, todos estos conceptos, o bien ser un responsable de red, tú eres alguien que te gusta mucho el tema de redes, entonces pues se te da muy bien todo el tema que son los IDS, los Honeynet, Honeypots, etcétera, y entonces eres alguien que te gusta ese tema. Entornos de hacking y malware, que podría ser también asociado al tema de red y al tema de lo que podría ser pues, la auditoría de máquina, ¿no? O entornos de ciberseguridad, que como digo ya son paradas un poquito mayores de temas de escala y temas de infraestructuras críticas y de temas de seguridad industrial. Bien, según el perfil que vosotros más o menos elijáis, ¿vale? Os será, como digo, más o menos cómodo elegir un tipo de estudio que, por ejemplo, como digo, pues os va a significar una gran tarea, muchas horas de trabajo. Por eso aquí tenéis esa URL de las ofertas de ese informe de ICIBE del año 2019, es muy reciente, donde sencillamente yendo a las páginas web, vosotros podéis pues, hacer una especie de listado de cuáles son las asignaturas que se imparten en distintos posgrados, marcar cuáles son las que os interesan y luego ver de todos cuál es el que más o menos os ofrece lo que vosotros queréis hacer, ¿no? Yo siempre os digo algo que lo diré también al final, que si no se tiene una formación alta en seguridad, comenzar directamente por entornos de ciberseguridad, ¿vale? O por entornos que sean pues, muy específicos, es un poquitín arriesgado, ¿no? Hay que tener conceptos básicos antes de lo que sería el tema de forencia, de todo el tema de protección de datos, de todo el tema de que sería la gestión básica de la seguridad de la información, pues los planes de contingencia, etcétera, etcétera, de todo el tema de criptografía y todo el tema de seguridad en redes. Esto sería lo básico inicial. Luego ya puedes derivarte a otras cosas más. Mira, pues a mí me gusta el tema de forencia. Bueno, profundizas en forencia, pero pues tened cuidado con eso porque os podéis quedar cojos en algún tema y por eso que pues en este caso al final pues voy a elegir, como digo, el diplomado en seguridad de información antes que cualquier diplomado en ciberseguridad. Si, como digo, no sois expertos. Si sois expertos, estáis trabajando durante 15, 20 años en tema de seguridad y todos esos temas los conocéis bastante bien, ¿vale? Pues entonces, lógicamente, sería bueno un posgrado mucho más específico. Pero tened cuidado con eso, ¿vale? ¿Dónde entra aquí la criptografía? Que justamente sabéis que es mi especialidad, en donde voy trabajando hace 25 años. Yo podría decir que la criptografía es la especialidad, a mí me gusta decir ciencia, ¿no? Porque ya sabéis que se definía la criptografía como un arte, ya no es un arte hace muchos años, desde Claude Shannon ya es una ciencia más antigua de la seguridad, se conoce, como sabéis, desde el siglo V a.C., y lo importante es que su estudio es esencial para la formación de ingeniero en seguridad. Es decir,
¿Por qué? Porque la criptografía es a la seguridad como las matemáticas lo son a la ingeniería. De acuerdo, yo también estudié ingeniería y también odiaba un poquitín las matemáticas, pero las matemáticas eran muy necesarias porque nos hacían pensar. Y la criptografía nos va a hacer pensar muchísimo. La criptografía son muchísimos conceptos, muchísimos conceptos. Lo que sí es falso, y eso tenéis que quitarlo de la cabeza, es lo que mucha gente tiene, esa falsa creencia de que la criptografía es un sinónimo directo de matemáticas complejas. Aquí me van a meter matemáticas por un tubo y no voy a saber cómo salir. No. Puede ser, porque hay dos formas de estudiar criptografía, lo veremos en la próxima diapositiva, puede serlo con una profundización matemática muy importante y además en teoría de la complejidad algorítmica, si yo lo que pretendo es ser un desarrollador de algoritmos, que son una veintena, una treintena de personas a nivel mundial, ¿vale? Entonces, claro, si tú eres una persona maravillosa en programación, ¿vale? Eres un cerebro de matemática y te vas a ir al MIT o a Harvard, vale, perfecto, ¿vale? Haz un estudio de ese tipo. Pero si eres un ingeniero como yo, como muchas otras personas, y lo que tú quieres es usar la criptografía, ¿vale? Saber que lo que estás usando es adecuado. ¿Por qué usas AES y no usas otro algoritmo? ¿Qué pasa con la fortaleza de las claves simétricas, asimétricas, etcétera? ¿Por qué las funciones hash son de tal tipo o tal tipo? Y cómo hay que protegerlas, etcétera. Pues entonces, en este caso, lo que tú vas a hacer será usar la criptografía. Y en ese caso, lo que a ti te interesa es saber cómo trabaja la criptografía, saber de sus fortalezas y de sus debilidades. Tener algunos conceptos matemáticos mínimos, pero no profundizar en las matemáticas. ¿Por qué? Porque en tu vida y en mi vida voy a desarrollar un algoritmo criptográfico, salvo que pertenezca a uno de estos grupos muy importantes de investigación a nivel mundial que hagan algoritmos que luego pueden llegar a ser un estándar. Pero si nos dedicamos a hacer algoritmos criptográficos y los pretendemos vender, ¿vale? Nos morimos de hambre. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, como digo, dejar la parte matemática, porque evidentemente faltan matemáticas. En algún momento se ponen las cosas muy, muy, muy difíciles y no queda más solución que pedirle socorro a un matemático, ¿vale? Pero en el día a día, pues no hay que hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que estudiar la criptografía desde otro punto de vista y es el que aquí nosotros hacemos uso de las palabras sabias que dijo la doctora Rada Perlman cuando la invité en diciembre del 2008 a un congreso que hacíamos aquí en Madrid, en el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Y la doctora Rada Perlman, que es algo muy importante, en ese año 2008 ya tenía 50 patentes de Sun Microsystems, 50 patentes. Si la buscáis por internet vais a ver que se conoce como la madre de internet, ¿vale? Porque toda la forma en que se reparten los paquetes de internet, lo que se llama Spanning Tree, es una tesis doctoral de ella. Bien, ella dijo una frase en esa conferencia que yo me la grabé a fuego. Dije, ostras, justamente lo que yo quiero enseñar a mis alumnos. Y básicamente lo que dice es que es importante que nosotros enseñemos criptografía a nuestros estudiantes, sí, tú debes enseñar criptografía porque los alumnos deben aprenderlo en cualquier ingeniería de telecomunicaciones, de informática o de sistemas, como se llama en Chile, o de informática, eh, pero muchas veces las asignaturas se vuelven demasiado conceptuales, demasiado teóricas, con muchas matemáticas y todas las pruebas matemáticas. Y la doctora Herrera Pepa dice, y yo no creo que esta es la parte interesante de todo este asunto. Yo no creo que haga falta más criptógrafos en el mundo. Lo que hace falta es que haya más gente, ingenieros, que conozcan cómo se usa la criptografía. Con lo cual, ¿eso qué significa? Hay que saber conceptos, sí. Muchísimos conceptos, sí. Lo siento. En el caso de criptografía, no son 3, 4, ni 20, ni 40, ¿vale? Son unos cuantos cientos de conceptos que hay que ir aprendiendo. Entonces, esa es la única dificultad que tiene, pero no matemática. Y además, por lo que a mí me gusta, es un tema apasionante. Bien, ¿por qué es interesante la criptografía hoy en día y por qué sería entonces interesante que tuviésemos algún tipo de formación extra en la criptografía? Hasta ahora la utilizábamos, la criptografía estaba muy orientada a temas de redes, a TLS, autenticación en red, una PKI, la usábamos de forma transparente, en temas de autenticaciones, biométricas, etcétera, pero en principio no veíamos un negocio, ¿no? No veíamos un retorno de inversión, invertir dinero en una empresa. Pero en los últimos años, ya sabéis, con las cosas que han ido apareciendo, pues hace presagiar de que el negocio irá en aumento en la próxima década. De hecho, yo hice un trabajo con Alfonso Muñoz, en donde estuvimos viendo por dónde iban las líneas de investigación de las grandes universidades de Europa y de Estados Unidos.
Y muchas iban en el tema de blockchain, muchas iban en el tema de criptomonedas, muchos iban en el tema de protocolos criptográficos, de lo que se llama Zero Knowledge y conocimiento cero, y de criptografía postcuántica y otras cosas que ya comentaré más adelante. Es decir, había mucha investigación del tipo, no solamente del tipo pues, teórica, sino investigación aplicada en grandes universidades donde estaban apostando por la criptografía. ¿Cuáles serían los posibles nichos de negocio que habrá en la próxima década? Pues el tema de blockchain, que está unido a las criptomonedas, ya sabéis que van saliendo criptomonedas, ahora está la de Facebook, algunas con mayor suerte, otras con menor suerte, pero al final puede ser que alguna llegue a quedarse, ¿no? Y si alguna tenga algún fallo, pues entonces al final imagino que saldrán algunas variantes más interesantes, ¿no? Todo esto pues está basado, como sabéis, en el blockchain, que es una cadena de funciones hash, en donde hay que conocer que lo que es un hash, evidentemente, donde las redes de blockchain sirven para mucho más. Las redes de blockchain, en el fondo, lo que sirven es para que lo que antes hacíamos con una tercera parte de confianza, esa tercera parte de confianza ya no haga falta, ¿de acuerdo? Y entonces las cosas las podamos hacer entre tú y yo, porque lo que hacemos tú y yo estamos seguros que lo hacemos de una forma legal y estamos seguros que lo hacemos de una forma pues, sin mentir a nadie, y entonces todo eso se puede hacer mediante protocolos criptográficos, ¿vale? Está también el cifrado homomórfico. ¿Qué significa el cifrado homomórfico? Algo muy interesante. Fijaros, yo puedo subir a la nube, que está hoy en día tan de moda el tema de la nube, los datos de mi empresa cifrados, para que nadie, evidentemente, pueda pues entrar a esa nube, que la nube no es algo esotérico, ¿no? La nube es algo que está en algún sitio, en algún repositorio con muchos computadores que puede estar pues, en Kuala Lumpur, pues, puede estar pues, en Monterrey, ¿vale? En cualquier sitio, ¿no? Y entonces el cifrado homomórfico hace lo siguiente: yo puedo subir mis datos cifrados y le puedo pedir a una segunda empresa, a una tercera empresa, que sobre esos datos cifrados haga cierto tipo de cómputos. Hoy en día los cómputos son muy elementales, suma, multiplicación y poco más, pero con el tiempo seguramente va a ir avanzando, hay que darle tiempo. Y entonces esa empresa hace un conjunto de operaciones con mi base de datos, de sumas, etcétera, sacan medias, etcétera. No tiene idea de lo que está viendo, porque está viendo solamente datos cifrados, que son todo basura. Me devuelve esos datos y yo, con una clave que tengo, esos datos cifrados, los pongo en claro y tengo la operación hecha como si la empresa tercera hubiese trabajado con mis datos en claro. Eso es una maravilla, ¿no? Pues bueno, pues eso viene en el futuro. Protocolos criptográficos, por ejemplo, entre ellos muchas universidades de Latinoamérica, de Estados Unidos, están trabajando con el Zero Knowledge Proof, es decir, una prueba de cero conocimientos, que es un tipo de protocolo criptográfico como hay muchos más, ¿no? Está la firma ciega, en fin. El protocolo de cero conocimiento, pues sencillamente dice lo siguiente, que una máquina y un usuario se pueden pues autenticar sin necesidad de que sea pues un login, un password, un certificado digital, pues una huella de iris, etcétera, la palma de la mano, reconocimiento de voz, lo que queráis, sino que sencillamente haciendo un conjunto de preguntas. Entonces está haciendo un conjunto de preguntas y de forma tal de que esta máquina u otra máquina las va contestando y resulta de que las respuestas son tan lógicas que saben que justamente esta persona es alguien que vive en Bogotá, en tal calle, en tal calle, en tal calle. Entonces, eso es un tipo de protocolo que se inventó hace muchos años, en los años 80, pero que también se está estudiando mucho. White Box Cryptography. ¿Qué significa esto? Cuando en la nube, vale, alguien aquí ha subrayado protocolo criptográfico, muchas gracias. White Box, igual pues es un hacker que está aquí entrando pues, a ese tema, ¿no? El White Box Cryptography, ¿qué es lo que es? Cuando unas máquinas se comunican con otras, especialmente en la nube, tienen que pasarse de datos cifrados. Pero al pasar de una máquina a otra, tienen que, por ejemplo, cambiar la clave. Si no hay un ser humano, ¿cómo cambio la clave? Pues evidentemente, lo sabemos, ¿no? La clave está dentro del software. Pero claro, la clave hay que ofuscarla, porque el white box cryptography quiere decir que una persona puede intentar ver el algoritmo, pero con todo. El white box significa que tienes todo. Tienes el código fuente, lo puedes ver, pues puede hacer un volcado de la RAM, o sea, lo puedes ver ni siquiera bit a bit si quieres. Con lo cual, si lo ves bit a bit, tú entonces podrías saber exactamente en qué posición está la clave. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ofusca la clave para que alguien sí lo pueda intentar buscar, pero que le cueste, pues eso, 5 millones de años. Con lo cual, entonces, pues ya no se atreve. Y entonces, eso también es algo interesante. Protección de datos en la nube. Pues lo mismo, ¿no? Pues los datos ya no están al lado en un servidor que yo más o menos podía cuidarlo y yo podía saber si tenía bien puesto el firewall, tal, etcétera. Pero está en la nube. En la nube se supone que me da cierta seguridad, pero sería lógico que yo la seguridad partiera desde casa. Es decir, los datos que subo a la nube, lógicamente no dejo que la nube me lo cifre.
¿vale? Yo ya los envío cifrados. Si la nube tiene otro cifrado, bueno, que haga lo que sea, ¿vale? Siempre y cuando no desvite el mío, pero sería una opción. Criptografía con umbral. Esto es muy interesante. Significa que yo puedo hacer operaciones en donde solamente me haga falta no totalmente el conjunto de personas que están, por ejemplo, compartiendo una clave. Supongamos una firma compartida. Yo tengo la firma compartida entre 7 u 8 personas que estamos en la empresa, que podemos firmar digitalmente, y a cada persona le entrego una pequeña parte de la firma, una pequeña sombra, de forma tal de que al repartir las sombras, yo tengo, por ejemplo, 20 sombras, yo hago un algoritmo que con 15 sombras solamente yo puedo firmar digitalmente en nombre de todos, ¿vale? Pues eso también suena un poquitín a maravilla, ¿no? Pero efectivamente se puede hacer y de hecho se hace en muchos tipos de sistemas, incluso bastante conocidos como PGP o GNU-PG, ¿no? Una firma compartida. Y por último, criptografía postcuántica, ya lo que he comentado, ¿no? Vendrá en el futuro y habrá que estar preparado, aunque aquí sí que me temo que cuando llegue la criptografía postcuántica, la gente que entienda ese tema, pues serán más bien matemáticos y físicos, y aquí no nos quedará más solución que pues comenzar a aprender algunas cosas de física cuántica y de matemática más profunda, porque por ahí viene pues, el tema de la criptografía cuántica y otras cosas que no hemos visto, ¿no? Lattice y hay otros tipos de sistemas de cifrado que, como digo, son propuestas en la criptografía postcuántica. Como veis, es un mundo de cosas, ¿no? Vamos terminando. ¿Dónde comienza entonces la actividad de criptografía? ¿Dónde hay información en español? Bueno, hay muchos sitios. Yo, bueno, la humildad y evidentemente y la caridad comienza por casa, con lo cual digo, ahí en CryptoRed tenéis una gran cantidad de documentación de libre distribución. Hay libros electrónicos, mío y de otras personas, de un compañero también de aquí de España, de la Universidad de Jaén, en fin, hay muchos libros electrónicos de cierta calidad que se pueden descargar gratis. Hay dos proyectos de tipo multimedia, uno que se llama TOT, son píldoras formativas, de 5 minutos cada una, hay 49 píldoras de todo lo que es criptografía. Hay otro proyecto llamado Intipedia, que habla también de criptografía y temas de seguridad, de SSL, de seguridad en redes, etcétera. Son proyectos que tienen miles de visitas. Intipedia ya va por 800.000 y el proyecto TOT va por 400.000 aproximadamente. Hay un MOOC, un Massive Open Online Course llamado Crypt4You, donde hay 6 cursos de criptografía, uno de RSA, otro de criptografía clásica, otro de curvas elípticas, otro de criptomonedas y sistemas monetarios con criptografía, otro en forma general de todo lo que es criptografía, pues de temas de malware, etcétera. Y ahí han entrado pues 1 millón y pico de personas, o más, me parece, ¿no? Y luego últimamente hay un proyecto llamado C-Electric, que es cuaderno de laboratorio de criptografía, donde tenéis un conjunto de prácticas. Ayer subí la última antes de verano, la número 15, pero que ahí iremos subiendo pues cada mes más o menos una práctica para que vosotros hagáis prácticas con software educativo. Ojo, esto no es software para atacar, ¿vale? A una empresa, es software para demostrar cómo trabaja RSA, cómo trabaja Diffie-Hellman, cómo trabaja M5, cómo trabaja SHA-1, cómo trabaja el AES, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues y una vez que yo tengo toda esta parte de formación, pues lo que faltaba, ¿no? La guinda que faltaba, que como digo es el proyecto que nos hemos metido con Raúl Sires y Alfonso Muñoz, que se llama CryptoCert, acaba de arrancar hace 4 meses nada más, en donde estamos ofreciendo la primera certificación mundial en español en criptografía. La documentación es extensa, es bastante grande, es tremendamente amplia, muy actualizada, y entonces, como digo, pues está ahí pues, para quien quiera luego, una vez que se ha formado, poder pues, seguir esta formación, que lógicamente no hace falta estudiar los documentos que están en CryptoRed o en la nube o en Internet, sino que la misma certificación, como digo, entrega un documento de casi 1000 folios, ¿vale? Muy completo y, como digo, hemos trabajado durante un año en él. Bien, pues sencillamente con eso vamos a ir terminando para dar posibilidad de que tengáis algún tipo de preguntas en el foro. Sencillamente os invito a nombre de la Universidad de Chile y la Facultad de Economía y Negocios que a este diplomado, que comienza, como sabéis, el 2 de septiembre. Si tenéis cualquier tipo de dudas, pues ahí tenéis la dirección de contacto, contacto@uejecutivos.cl de Chile. Se hace en calle Diagonal Paraguay, que está en el centro de Santiago. Yo ya he impartido en este diplomado unas 5 o 6 ediciones anteriores, ahora se ha vuelto a retomar. Y nada, pues sencillamente os dejo con esta invitación a este diplomado y nada más, sencillamente las conclusiones que las debe sacar cada uno de vosotros, pero os diría que
primero que nada, en un diplomado, en un máster, lo que sea, mira el programa, ¿de acuerdo? Para ver qué cosas te vienen bien o qué cosas te vienen mal. Te digo, no te metas en algo que aún no tienes suficientemente profundidad. Mira el perfil de sus profesores, tremendamente importante. A mí, cualquier máster que te diga, mira, te vamos a dar ciberseguridad y ciberinteligencia, y lo da fulanito de tal, a mí, más que el título de ciberseguridad y lo que pueda decir que te lo da, porque solo puedo sacar de, no sé, de Harvard, de Stanford, ¿vale? Del MIT, de donde sea, me interesa la persona que lo imparte. Y la persona que lo imparte, que sepa alguien que lleva tiempo en el tema, que lleva años en el tema, que tenga práctica, etcétera, etcétera. Eso me da confianza. No un título, ¿vale? Que los títulos venden mucho. Los títulos y lo que dice un programa, lo que aquí vende en seguridad, ¿vale? Es, como digo, que la gente que te vaya a enseñar es gente que sepa de verdad, ¿no? Y la última pues, recomendación, antes de las preguntas, que si no tienes un nivel muy elevado de seguridad, es decir, no llevas 15, 20 años trabajando ya en temas de seguridad en una empresa, no hayas hecho un plan de contingencia, no hayas hecho un disaster recovery, no hayas trabajado en servidor web montando un SSL y todas estas cosas de aquí, pues entonces lo mejor es comenzar por un diplomado como este de aquí de seguridad de información, donde ya tengas una base sólida y una vez que tú ya conozcas cuáles son tus gustos, cuando ya conozcas qué es lo que es forencia, qué es lo que es protección de datos, qué es lo que sería la parte de gestión, qué es lo que es la parte de criptografía, etcétera, qué es lo que es la parte de seguridad en redes, ya te definas por un apartado en donde vas a tener seguramente un futuro bastante esplendoroso. ¿Vale? Bien, pues quedamos con esto. Muchísimas gracias por haber atendido. Dejo entonces pues, algún mensaje, alguna pregunta, si tenéis algún tipo de preguntas. Si alguien por algún motivo tiene alguna pregunta y me la quiere hacer después, no tengo ningún problema. Sencillamente me enviáis un correo electrónico. Conocer mi correo electrónico es muy sencillo. Ponéis mi nombre, Jorge Ramio, en Google. Va a salir, de la página va a salir pues mi página web y ahí está mi correo electrónico. No hay ningún problema. Y no tengo para qué ponerlo aquí, el correo electrónico. Es muy fácil encontrarlo. Y entonces, pues cualquiera que me haga una pregunta después, encantado. ¿Vale? César dice... que está en el mundo de los posgrados en Ingeniería de Seguridad, Informática y Gestión de Información. Sí, a ver, Julio César Gómez me está haciendo alguna pregunta, pero... Aló. Sí, ¿me escuchas, Jorge? sí, 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 me escucho, perfecto, dime. Muy buenas tardes, Jorge. Enhorabuena por tu presentación y muy importante todas las informaciones y la información que Muchísimas estás gracias, dando. sí. Hombre, siempre te seguimos aquí desde Ecuador, de la Universidad de Indoamérica y de la Universidad Técnica de Machala. Mis Ah, estudiantes encantado, sí, de la sí, maestría de software están escuchándote y están presenciando tu conferencia muy interesante. muchas Sí, gracias. justamente la pregunta era justamente, ¿cómo tú lo ves como el futuro de las criptomonedas y las transacciones que se están dando y la tecnología que tiene alrededor de ello con Ah, la... muy bien, muchas gracias. Sí, mira, en el tema de criptomonedas no soy un experto, tengo un alumno trabajando en un programa, en un software aleatorio que era una especie de demo, ¿no? Para que la gente entienda cómo se va haciendo el minado a través de las funciones hash y eso. Pero yo creo que el tema de las criptomonedas hay que darle un poquitín más de tiempo, o sea, lleva muy poquito tiempo. Y lógicamente en una criptomoneda, el problema más serio de una criptomoneda es el tema de confianza. Nosotros tenemos confianza en un banco, pero ya hemos visto lo que ha pasado con los bancos, ¿no? Con Lehman Brothers y eso, pero tenemos confianza. Dejamos el dinero en el banco y lo dejamos ahí. Teníamos confianza hasta hace poco tiempo, ahora ya no tanto, con las tarjetas. Pagamos con tarjeta y vamos a cualquier bar, a cualquier restaurante, y a mí me lo han hecho, ¿eh? Y pago con la tarjeta, el camarero se lleva la tarjeta y me la trae dentro de 20 minutos. Evidentemente, en el paso, pues ha pasado la tarjeta por un clonador, ¿vale? Y me la ha hackeado. Me ha pasado más de alguna vez, ¿vale? Hoy en día no, hoy en día te dice, oye, no, si no tienes aquí el TPV, ¿vale? No tienes el terminal, yo no te pago con tarjeta. Pero pues es un tema de confianza, ¿no? Y entonces las monedas tienen que llegar a un nivel de confianza que aún no están maduras. Vamos a ver qué sucede con la moneda esta de Facebook, que yo creo que va a invertir mucho dinero, y entonces puede ser que le haga un poquitín de peso al tema de Bitcoin. Como sabéis, hay muchas monedas, ¿no? Ethereum, etcétera. Pero yo creo que más que el concepto de monedas, que podría luego salir más adelante o no, yo creo que más en el concepto de criptomonedas, el tema de blockchain es muy importante porque quita a esa famosa tercera parte de confianza. Y entonces allí va a haber mucho más desarrollo, no solamente son monedas, son cualquier tipo de operación en que se pueda hacer con una confianza mutua en los protocolos y en la criptografía. Entonces, esto es muy interesante, el hecho
de que la tecnología blockchain pueda luego dar muchos desarrollos futuros, no solamente en tema de criptomonedas. Y por último, el tema de los smart contracts, los contratos del tipo inteligente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que va a haber empresas que en algún momento vayan a aportar todo lo que quieran, porque puede ser muy interesante el tema de los contratos inteligentes. Y básicamente lo importante ahí es que la criptografía es la que está debajo, ¿vale? Con lo cual, si tú tienes que manejar una empresa con esto, si eres un informático o alguien de telemática o sistemas, vas a tener que saber las tripas por dentro. Pero si eres un directivo, solamente un directivo, tendrías que más o menos saber, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no te digan, sí, sí, trabajaremos con hashes, pero no importa, aquí trabajamos con MD5. Que diga, oye, no digas tal burrada, o sea, así, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos que no solamente es interesante que lo sepan los ingenieros y los técnicos, también sí luego los directivos. Y yo creo que el tema de las criptomonedas podrá tener mayor o menor fortuna. Creo que con la moneda de Facebook las cosas se pueden poner interesantes en los próximos años, porque ahí habrá dinero. Y luego creo que será más el desarrollo de blockchain para otras aplicaciones, especialmente en los contratos inteligentes, los smart contracts. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Te agradezco, Jorge, y te esperamos Encantado. nuevamente en Ecuador. Hasta luego. Encantado. Para mí un placer estar en Ecuador. Me tratan muy bien por allí. ¿Alguna pregunta más? Si alguien abre los micrófonos o si no lo hace directamente. Sí, alguien está. Me imagino que alguien de ahí de la Facultad de Económicas está abriendo los micrófonos por si alguien está escribiendo algún mensaje. A ver, ¿qué opinión con respecto a la cuestión cuántica y blockchain? Bueno, el tema de blockchain, ¿vale? Como sabéis, pues, vale, de Barcelona, luego te contesto, Ramón. El tema de blockchain, como sabéis, es un conjunto de funciones hash que van anidadas, entonces pues, hay que resolver una especie de problema, por así decirlo, para poder seguir, pues, que haya un seguimiento de la información. ¿Vale? Lo que sucede es que luego esa información, pues tú no sabes quién la ha hecho y con lo cual, pues el dinero, ¿vale? Pues es totalmente anónimo. Tú no sabes quién ha pagado, etcétera, siempre y cuando el sistema, pues, cumpla con las seguridades que corresponden. El tema de cómo va a afectar la computación cuántica a blockchain, pues te soy muy sincero, de momento no lo sé. De momento no lo sé. Posiblemente pues haya gente aquí, que me parece que estaba Raúl Siles y que estaba también Alfonso Muñoz, que son expertos, expertos en el tema, e igual te podrían dar algún tipo de solución. Ya, por mí encantado que alguien que conozca la solución te lo diga. El tema de la computación cuántica, el único problema que tiene, o el único problema que podría derivar a la criptografía, el hecho de que tengamos computación cuántica dentro de 20, 25 años con una gran cantidad de qubits, en este caso pues unos 2.000 o 3.000 qubits, el hecho de que podrían pues forzar por los minados, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues eso sería algo complicado, pero no he profundizado en el tema, con lo cual pues voy a estudiarlo. Voy a estudiarlo, pues es una pregunta muy interesante y voy a buscarlo por ahí en internet. A ver si te puedo dar esa respuesta, Frank. Sí, exactamente lo que dice Ramón. El tema de la computación cuántica es que los computadores que hay hoy en día son inestables. Es como si pensásemos en el ENIAC. ¿Os acordáis del ENIAC, ¿no? De hace 60 años? Era con válvulas. Y eso reventaba cada 5 minutos porque había una disipación de calor brutal. Luego pasamos a los semiconductores, también disipación de calor. Hoy en día, pues ya no tanto, afortunadamente, ¿no? Pero había muchos problemas de inestabilidad. Y hoy en día ese problema es bastante gordo, ¿vale? La inestabilidad, y eso es lo que están solucionando las grandes empresas. Por ejemplo, mira, el doctor Alfonso Muñoz me dice, en tanto en cuanto afecta a la computación cuántica, a curvas elípticas y a gases, afecta también a la noche. Lógicamente, porque como bien dice pues, Alfonso Muñoz, pues las firmas que se hacen en la cadena de blockchain se hacen con curvas elípticas, ¿vale? Sobre funciones hashes. Y entonces, pues la curva elíptica va a desaparecer. Dentro de 20 años, si no inventan otro sistema de curva elíptica que no sea basado en el problema del logaritmo discreto, que básicamente el problema del gamal pasado, en vez de ecuaciones, pasado a puntitos, dentro de la curva elíptica va a ser exactamente igual de complicado. Por lo cual, pues muy bien, como dice Alfonso, ahí me ha echado un cable, es justamente eso, ¿vale? Afecta a curvas elípticas, con lo cual las curvas elípticas, así como las conocemos hoy en día, en 20 años están muertas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguien más por aquí? ¿Blockchain, criptografía cuántica, etcétera? Sí,
Hay una, si quieres, Julián, bueno, Julianiza, hay una conferencia muy buena que dio nuestro amigo pues, Luis Hernández Encina, del CSIC, que yo la subí a CryptoRed para que la gente la viese, y hablaba, pues eso, de lo que sucedería con la criptografía cuántica dentro de 20, 25 años, por ahí más o menos, cuando estemos en los 2000 o 3000 qubits, a la criptografía simétrica y asimétrica. La asimétrica, Diffie-Hellman, Legamar, algorítmicas, adiós, ¿vale? Han desaparecido completamente, salvo que alguien invente una cosa distinta, con retículos y cosas raras de estas, ¿no? En cambio, la criptografía simétrica de LAES podría seguir existiendo, pero deberíamos aumentar, según dice pues, el experto Luis Hernández Encina, el doctor Encinas, habría aumentar, pues haya que duplicar la clave, trabajar con 500 o 600 bits de clave. El problema es que lo que comenté antes, ¿no? Hacer criptografía como lo que hemos hecho durante pues, estos últimos 40 años, que era muy alegre, utilizar los algoritmos de Diffie-Hellman y RSA sencillamente aumentando la clave, es decir, algorítmicamente tremendamente pobre, pero mira, si a mí el que me está atacando, ¿vale? Pues corre más que yo, pues yo pillo una bicicleta y corro más que él, cambio la clave más alta, ¿no? Pero resulta que entonces el ladrón, pues el que me va a atacar, pues ya tiene una bicicleta. Pues ¿qué hago? Me cojo una moto, ¿vale? O pillo una moto. Ya sé que la palabra esa no se debe usar en Latinoamérica, ¿vale? Pillo una moto. Entonces, el ir huyendo, aumentando el tamaño de clave, ya hoy en día la NSA dice que trabajemos con claves de 3078 bits, no 2048, 3072 bits, que serían 1048, son 2048 más 1024. Y 3072 bits es una burrada de clave, pero hace 2 años, ya lo ha dicho la NSA, que deberíamos estar trabajando con RSA y con Diffie-Hellman y curvas elípticas, bueno, curvas elípticas no, porque trabajo con claves mucho más pequeñas, 10 veces menos, con curvas elípticas en vez de 256 habría que trabajar con claves con 380 o casi 400 bits. Y Diffie-Hellman y RSA con claves de 3072 bits. ¿Quién trabaja con eso? Nadie. ¿Vale? Pues entonces, como veis, el tema, pues el tema de aumentar las claves es muy peligroso y entonces se dice que el algoritmo AES resistiría los sistemas de los sistemas cuánticos cuando estén pues con alta capacidad, pero duplicando el tamaño de clave. Y eso yo creo que es algo muy fácil de decirlo, pero no tan fácil de luego pues implementarlo. Queremos hoy en día criptografía en nuestro teléfono móvil. Queremos criptografía light, ¿de acuerdo? Ligera. Y no podemos meterle una clave de 3000 bits, 4000 bits. Vale, sería una locura. ¿Vale? A ver, profesor, fui alumno suyo en la UPM. Vale, muchas gracias. Me pregunta respecto a sus conclusiones y las 65 formaciones que soportan en España. ¿Cree usted que hay ventaja en cuestión de calidad en elegir la formación reglada oficial sobre los posgrados, certificaciones privadas, titulaciones propias? Mira, pues aquí yo creo que no. De hecho, incluso ni siquiera voy a barrer hacia mi universidad, hacia la UPM, que también tiene una titulación en ciberseguridad. Si alguien quiere saber más del tema, prefiero que me lo haga en privado y en privado le contesto y le diré cuál para mí es el máster en ciberseguridad más importante, el ciberseguridad, más importante en España, y otros másteres que se pueden dar que no tratan de ciberseguridad, tratan de seguridad informática y de seguridad de información, pero en vez de decirlo aquí, pues lo puedo hacer pues en petit comité, que cualquiera de vosotros me los pueda pues, preguntar, ¿vale? Pero no creo que haya mayor ventaja o menor ventaja. Lo que sí es muy importante, y te lo digo con conocimiento de causa, de hecho hice una tesis doctoral en el año 2013 hablando de la formación de seguridad en España, en que hay muchas universidades que ni siquiera tienen grupos de investigación o de trabajo, es decir, no tienen un know-how, por así decirlo, en temas de seguridad o de criptografía, etcétera, y están ofreciendo posgrados. Entonces, a mí me llama un poquitín la atención eso. O sea, si tú tienes un recorrido en temas de seguridad y los profesores, que es lo que decía antes, ¿no? Tienen un recorrido. Y entonces, mira, pues dice, pues Jorge Ramiro lleva 25 años enseñando criptografía. Pues espero que no sea tan malo, ¿de acuerdo? Porque si lleva 25 años, igual yo ya lo habría echado, ¿de acuerdo? Otra persona, pues lleva, pues eso, 7, 8 o 15 años siendo experto en ciberseguridad, tal cosa. Entonces, eso es muy importante, más que nada, los profesores, ¿de acuerdo? El staff de profesores, que los títulos que te puedan decir que venden muchísimo. Yo te puedo sacar hoy en día un título de ciberseguridad, ¿vale? Con unos títulos de asignaturas y con unas introducciones de títulos que, vamos, que te puedes morir, ¿vale? Quien Stanford, ¿vale? Ni Harvard. Pero que luego, ¿quién lo da? Perico Pérez, etc. Entonces, esto es muy importante. Como digo, no hay más ventajas. Hay empresas que dan másteres muy buenos, hay universidades privadas, universidades públicas que dan muy buenos, pero como te digo, tienes que basarte en qué asignatura te imparten y qué profesor imparte esa asignatura. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
alguien que te imparta temas sobre SCADA y que no diga en su perfil que él ha trabajado con temas de SCADA, pues a mí no me da ningún tipo de confianza. Lo siento, pero es así. ¿De acuerdo? Bueno, fuera de España son carísimos, inasumibles. Sí, en España, no te creas, en España son 4.000, 5.000, 6.000 euros y hay másteres de 12.000 euros. Lo que sucede es que es un retorno de inversión. Vamos a ver, fuera de España, yo sé que en muchos entornos, quizás más universitarios, si tú luego tienes un título de posgrado, pues tu sueldo aumenta muchísimo. En España no tanto. Tú tienes un título de posgrado y tienes una mejor ventaja de cara al mercado. Lo que yo creo más importante de cara a que estudiéis, ahora te contesto, Jofre, lo que estudiéis vosotros es básicamente saber cuál va a ser, ¿vale?, vuestra línea a futuro. No pensar a corto plazo, pensar, ¿queréis ser algún día CISO? ¿Vale? ¿Queréis ser algún día, pues, DPO, Data Privacy Officer? Entonces, en función de eso, pues, estudiar algún tipo de máster, en este caso, pues, primero genérico, luego un poquito más avanzado, y por último, si ya quieres ser a nivel de CISO o algo así, pues no te va a quedar más solución que, además de eso, estudiar un MBA. Estudiar un MBA para saber cómo arranca una empresa, cómo hay que reforzar a una empresa y todo el tema de empresa. Eso es muy importante, tremendamente importante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, ya he visto que alguien ha puesto el brochure de Diplomado en Seguridad de Santiago. Y luego por aquí vamos a ver más preguntas. Julián, preguntas básicas que están en el NIST. Vamos a ver. Voy a ver por aquí. Vamos a ver. Preguntas por aquí. Otra vez Julián, aquí. Sí, el proceso de estandarización se basa en diferentes paradigmas, lática, multivariante. Sí, exactamente. En el tema, como digo, pues de todo lo que son ontologías y todo lo que son pues, modelos y formatos para poder pues, definir distintos patrones y sacar métricas de seguridad, pues hay de todo un poco. Lo importante es, lógicamente, pues, poder pues, conocerlos todos, ¿vale? Pues conocer distintas métricas, pues, conocer distintas herramientas con las cuales hacer análisis de riesgo, etcétera. ¿Por qué? Porque en función de la empresa en que vayas, pues igual les interesa usar una u otra. Y sí, ahí hay, como dice Julián, hay pues un mundo de cosas que ni siquiera aquí hemos tratado. En tema de seguridad hay muchísimas, sí. La experiencia de su grado, Ramón, tienes toda la seguridad, toda la relación. Fuera de España son carísimos, inasumibles. Luego, pues, estudiantes de máster, tanto de Atomo de Match, alumno doctor de César Guevara. Mi duda es la siguiente: si bien es cierto que con la adopción de la criptografía cuántica entramos en una carrera contra el tiempo en cuanto a seguridad, ¿qué tanto tiempo se debería dejar pasar sin reestructurar el sistema de criptografía? ¿Debería apresurarse la actualización de los sistemas tan pronto? Sí, sí, lógicamente, vamos a ver. Es el NIST el que ha hecho un concurso internacional. Llevan unos cuantos años, es cosa de que tú pongas post-quantum, que se llama NIST, pues, challenge o algo así, y vas a encontrar pues, distintos informes que hacen año a año de lo que están haciendo en temas de propuesta de nueva criptografía. Ahora sí, los algoritmos que están proponiendo son tremendamente complejos. Es decir, la criptografía hoy en día, como decía antes, matemáticas, pues casi cero. Lo vais a ver en el tema de certificación que hacemos en CryptoCert. Vemos que las matemáticas las puede entender cualquier alumno de primero e incluso gente que no tenga formación de ingeniero. Alguien que sea abogado, eso, pues no es tan complicado. Para lo que nos interesa saber de cómo trabaja la criptografía, si la función hash es fuerte, es débil, si el A es fuerte, es débil, el A es RSA, etc. Para eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Pero ya están trabajando en ello. Con lo cual, lógicamente, lo que va a suceder es que cuando ya haya ciertas propuestas y el NIST vaya a estandarizar algunos algoritmos, habrá que ponerse las pilas. Y esta pregunta es muy interesante la que tú me haces, ¿vale, Jofre? Porque resulta que hasta ahora ha habido un problema en seguridad y en criptografía tremendamente importante. Y es el hecho de que cuando sale un estándar mundial, ese estándar se publica y ese algoritmo se comienza a utilizar, ¿de acuerdo?, de forma masiva a los 7, 8, 10 años. Es decir, el algoritmo AES, perdón, ¿vale? Después del ataque que hubo al DES, ¿vale? El algoritmo AES es estándar del año 2000. Hasta el año 2010 no se usaba mucho. Se usaba RC4 y otros algoritmos en red. Ahora ya, si entras en cualquier servidor web, etcétera, prácticamente estás usando muchas veces el algoritmo AES y ya comienzan a aparecer otros algoritmos más interesantes, más modernos, como el Chacha, el Salsa, en fin, otros más modernos, ¿no? Pero antes era RC4, sí o sí, ¿no? El RC4 hace 4 o 5 años ha muerto, ¿vale? De un día para otro, ¿vale? Y luego se usó. ¿Qué sucede con las funciones hash, ¿vale? Ha muerto el 95 hace muchos años, SHA-1 está prácticamente muerto, ¿no? SHA-2 lo estamos utilizando de momento, pero ya hace 6 años o algo así,
hay un estándar llamado SHA-3, Ekecha. ¿Quién usa SHA-3? Pues no sé, lo usaremos seguramente en el año 2023, 2024. Entonces, hay un problema de adaptación del mercado a todos los algoritmos estándares. Entonces, hasta que no haya un problema gordo así como efecto 2000, y aquí se arma la de Dios, la gente sigue teniendo mucha confianza. Tenemos un ángel de la guarda que nos está cuidando y no pasa nada, ¿no? Pero sí, desgraciadamente los estándares se usan tremendamente tarde, con lo cual, como tú dices, sería tremendamente peligroso que en el año 2040 dijeran el nuevo estándar es un sistema de curva elíptica basado en tal problema de Lattice, etcétera, y resulta de que pues, se use a partir del año 2050. Cuidado, ¿vale? Que igual pues cuando ya se comienza a utilizar, pues ya está obsoleto, ¿no? Eso es un problema tremendamente importante. Vale, 3 nuevos mensajes, vamos a verlo por aquí. Aquí se ha cortado algo, no sé si se está cortado alguna cosa. ¿Se ha cortado? Hola, ¿me escucháis? No sé si Sí, se sí, ha sí, te cortado el vídeo. escuchamos, Jorge. Sí, sí. Sí, vale, vale. Es que yo tengo aquí la pantalla en negro. Vale, Sí, aunque sí, doy a sí, no, no, refrescar. tranquilo, no, no hay ningún problema. Sí, sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Vale, vale. Que veo la pantalla en negro y entonces digo, aquí me he ido a negro, ¿no? Vamos a ver. Se escucha, se escucha, se escucha. Y vamos a ver dónde hay más preguntas. ¿Dónde hay más preguntas? Aquí el último de todo. Creo que no hay más preguntas, ¿no? O sí, por aquí. Un saludo desde Lima, Perú. Muchas gracias, Ángel. Encantado, ¿vale? Hace tiempo que no estoy por Lima. Ya me acercaré por allí. Hola, hola, hola. Mi nombre es Galo López, la Universidad Técnica de Machala. Me pregunta es si se puede crear protocolo de seguridad criptográfico, se llama realidad virtual. Uy, gamificación. Esto es interesante. Pues me imagino que sí. Me imagino que sí, lo que sucede es que no he estudiado esto. Como veis, pueden salir preguntas así de temas tremendamente avanzados, como lo que me hace pues, Galo, y es posible que sí. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no el tema de realidad virtual? Y de realidad avanzada, ¿por qué no? ¿Vale? Seguro que sí. Más preguntas, buenas noches. Si la presentación va a estar. Sí, la presentación la voy a poner luego en CryptoRed, la pongo mañana mismo en CryptoRed. No tiene nada, simplemente la presentación son nada más que las URLs, nada más. No me da tiempo a hacer un pequeño documento. Seguramente lo que haré luego, haré un pequeño documento ahora en vacaciones de agosto y en septiembre subo pues la presentación, además del PDF de 20 diapositivas. También pues subo un pequeño documento de 15-20 páginas en donde lo que he comentado lo ponga a nivel de párrafos un poquitín más bien presentado, pero es básicamente esto, que tengáis una idea de vosotros lo que se os ofrece y que hay muchas ofertas y no hace falta, como digo, que tengáis que venir a España a estudiar a España. Hay también máster que están en online y es cosa de estar dispuesto a estudiar. Pero os digo, el tema de la seguridad es un tema muy bonito, muy apasionante, la criptografía mucho más, la criptografía es algo pues incluso pues casi pues un vicio, ¿no? Cuando te gusta el tema de la criptografía, pero tiene un pequeño problema, es que vas a estar estudiando toda tu vida, ¿vale? Entonces, piénsatelo, ¿vale? Y por eso te digo que si vas a estudiar toda tu vida, elige un perfil en donde tú te sientas cómodo y tú sepas que va a tener un cierto recorrido, una cierta carrera profesional, ¿vale? Porque esto cambia todos los días. Y preguntas como me hacen vuestros compañeros, ¿vale? Que no os ha ido a contestar, ¿vale? ¿Qué cosas hay? ¿De qué protocolos de seguridad hay en sistemas de realidad virtual? Posiblemente los haya. Yo los desconozco, pero seguramente hay gente trabajando en el tema. Con toda seguridad habrá gente trabajando en el tema y nos podremos enterar cuando esos investigadores publiquen los papers en distintos congresos o en revistas científicas. ¿Vale? Jaime Hidalgo, mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial está presente en la criptografía? Más bien, yo diría que la criptografía está presente en la inteligencia artificial. Es decir, en cosas que se hacen con inteligencia artificial, evidentemente la criptografía sí puede trabajar, ¿vale? Sencillamente, pues muchos temas, como te digo, que están metidos en protocolos, hay protocolos que son pues bastante esotéricos, ¿no? Por ejemplo, aunque sea muy elemental y muy sencillo y no venga el caso, yo puedo, por ejemplo, tomar un documento, ¿vale? Ese documento, dar mi voto, ese voto poner en un sobre, cerrar el sobre y que luego alguien, ¿de acuerdo? Alguien que está en una mesa electoral, ese sobre me lo ponga en la urna, ¿no? Yo efectivamente, esa persona que estaba en la mesa electoral ha introducido un sobre mío cerrado, ¿vale? No sabe mi voto y se ha introducido en la urna. Yo estoy seguro que se ha introducido en la urna. Bien, pues eso se puede hacer también de forma pues, con criptografía, con lo que se llama firma ciega. Es decir, yo pongo mi voto en un sobre, hago un cifrado,
con lo cual pues se lo paso a la persona que está en la mesa, en su programa. El programa hace una firma digital, firma el sobre y la firma del sobre pasa hacia adentro y firma mi voto. Con lo cual mi voto viene firmado por la persona que está en la mesa de elecciones, pero esa persona no ha visto mi voto, ¿no? Esas cosas que suenan como muy esotéricas son protocolos criptográficos. Entonces no sería nada raro que en inteligencia artificial sí hubiese algunos tipos de propuestas de protocolos criptográficos, sin ningún problema. Bien, ¿alguna pregunta más? O si no, ya vamos terminando, porque si la... Julián Murgía, la complejidad no garantiza la seguridad. Los algoritmos cuánticos de Sonny Grove, sí, ¿vale? Ponen en jaque la complejidad actual. No hay que buscar soluciones basadas en algoritmos simples y, vamos, eso es una máxima de la criptografía y de la matemática, ¿no? Mientras más simple algo, pues mucho mejor. Si tú tienes algo que es mucho más rebuscado, al final, pues es posible que haya mucho más puntos débiles, ¿no? Que algo que es tremendamente simple, ¿no? De hecho, por eso pues hay algoritmos como RSA, que son tremendamente simples, son prácticamente infantiles, ¿no? Son difíciles de atacar porque es que es difícil. Sí, hay algunos ataques que son más interesantes, como los ataques por side channel, ¿no? De canal lateral, donde se ataca las manifestaciones físicas que tiene el algoritmo mientras se ejecuta, ¿vale? Pero atacar el algoritmo en sí es tan sencillo como decir, oye, mira, si tú no eres capaz de factorizar un número de 2000 bits en sus 2 primos de 1000 bits, estás muerto, ¿vale? Y no eres capaz, o sea, no hay cómputo en realidad que lo pueda hacer, ¿vale? Ahora, claro, si tienes computadores cuánticos dentro de 25 años y ya trabajan con 2000 o 4000 qubits, pues seguramente sí. Pero seguramente ahí ya estaremos, en vez de 2000 bits, estaríamos en 4000 bits, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, el buscar soluciones, algoritmos simples, es lo más difícil. Diffie-Hellman es tremendamente elemental. Cuando nosotros estudiamos Diffie-Hellman, o los profesores enseñamos Diffie-Hellman a los alumnos, la gente dice, oye, pero si esto te lo tenía que haber inventado Pitágoras, ¿de acuerdo? Si esto es tremendamente elemental, es lógico que se lo inventaran, pues vale, haberlo inventado tú, ¿no? Pues no, lo inventaron Diffie-Hellman en el 76. Y en el 76, es decir, se estaba buscando el tema de intercambio de claves seguro o computacionalmente seguro entre dos partes, entre cliente y servidor, desde hace años y años, ¿vale? Y hace solamente 43 años a alguien se le ocurrió esa idea. Y tú cuando la explicas te dices, ostras, esto es obvio, claro que es obvio. Entonces, los algoritmos simples son los más importantes. Eso sí que es verdad. ¿Vale? ¿A qué mail podemos escribirle preguntas sobre el máster? Es muy fácil, Ramón. Mira, vete a Google, ¿vale? Y en Google pregunta por mi nombre. Sencillamente vas a Google y preguntas por Jorge Ramió y vas a ver que la primera página que te sale, pues es la mía. Sale en mi página web, ahí ves mi historial, ¿de acuerdo? Donde he dado clases aquí en Latinoamérica, etcétera. Y tienes mi correo electrónico. Me escribes y yo te envío los enlaces donde donde puedes tú estudiar o ver más información. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien, muchachos, yo creo que es más que suficiente. Hemos estado 1 hora 10 minutos. Si alguien tiene algún tipo de pregunta, encantado. Hemos tenido, pues eso, 50 y tantos asistentes, creo 55 o 60 en el momento de mayor participación. Creo que es una cifra bastante buena. Y entonces, pues solamente pues, os digo que penséis qué es lo que queréis de cara a vuestro futuro y que toméis una decisión inteligente. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Bien, pues un fuerte abrazo y ya pues dejo a los anfitriones de la reunión en que puedan pues cerrarla y os invito a que nos veamos el día 2 de septiembre en Santiago de Chile, ¿vale? Que bien merece estar allí, ¿de acuerdo? Saludos Emilio, saludos a México, México lindo y querido, muchos saludos, tengo grandes amigos ahí en México también.